Hay frases que se repiten en las iglesias cada domingo con tanta convicción que nadie se detiene a preguntar de dónde vinieron. Se pronuncian desde los púlpitos, se comparten en los grupos de oración, se escriben en las paredes de los templos y se publican en las redes sociales como si fueran verdades absolutas extraídas directamente de las Sagradas Escrituras. Pero la realidad es mucho más inquietante de lo que cualquier creyente quisiera admitir. Hoy tú vas a ser como esos bereanos. Hoy vas a descubrir que algunas de las frases más queridas del cristianismo popular tienen un origen muy diferente al que imaginabas. Y cuando termines de escuchar estas 28 revelaciones, tu relación con la Biblia nunca volverá a ser la misma. Será más profunda, más auténtica y más fundamentada en lo que Dios realmente dijo. Si tú también buscas respuestas en los lugares más profundos de las Escrituras, si quieres entender los misterios que transforman la tradición en verdadera fe, entonces suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones. Porque cada día una nueva revelación te espera en este canal, donde la palabra de Dios se estudia con honestidad, con reverencia y sin miedo a la verdad. Comencemos este viaje por las 28 verdades que van a transformar tu comprensión de la fe cristiana. Y te pido que te quedes hasta el final, porque las últimas revelaciones son quizás las más impactantes de todas. Lo que has creído durante toda tu vida está a punto de ser confrontado con lo que realmente dicen las Escrituras. La primera gran mentira que debemos desmontar es quizás la más visual de todas. Durante siglos, el arte occidental nos presentó a un Jesús de piel blanca, cabello rubio ondulado y ojos azules como el cielo de primavera. Esta imagen se reproduce en pinturas, películas, estampas religiosas y vitrales de iglesias en todo el mundo. Millones de personas cierran los ojos para orar e imaginan a un Cristo con rasgos europeos. Pero la Biblia nunca describe físicamente a Jesús, ni una sola vez. No hay un solo versículo en todo el Nuevo Testamento que mencione el color de su cabello, el tono de su piel o la forma de sus ojos. La imagen del Jesús rubio proviene del arte renacentista europeo, particularmente de pintores italianos y flamencos que representaban a Cristo con los rasgos de su propia cultura. Históricamente, Jesús era un judío nacido en la región de Galilea en el siglo I. Los estudios antropológicos y arqueológicos de la población de esa zona y esa época indican que habría tenido piel morena, cabello oscuro y complexión propia de un hombre que trabajó como carpintero bajo el sol del Medio Oriente durante la mayor parte de su vida. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 2, describió proféticamente al Mesías diciendo que no había en él parecer ni hermosura que atrajera las miradas, ni aspecto que lo hiciera deseable. Esta descripción sugiere que Jesús tenía una apariencia completamente ordinaria, nada que lo distinguiera físicamente de cualquier otro hombre judío de su tiempo. La segunda creencia popular que no tiene base escritural es la idea de que cada alma que un cristiano gana para Cristo le otorga una estrella en su corona celestial. Esta hermosa imagen ha motivado a generaciones de evangelistas, pero no existe un solo versículo que establezca este sistema de recompensas estelares. La Biblia sí habla de coronas. Pablo menciona la corona de justicia en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Santiago habla de la corona de vida en el capítulo 1, versículo 12. Pedro menciona la corona incorruptible de gloria en 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Pero ninguno de estos pasajes relaciona estrellas con almas ganadas. La idea probablemente surgió de una combinación de Daniel capítulo 12, versículo 3, que dice que los que enseñan justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas
con la tradición popular que fue literalizando esta metáfora poética hasta convertirla en un sistema contable de estrellas por alma convertida. No, es una imagen bella, pero no es bíblica. La tercera frase que repetimos sin cuestionarla es que un alma vale más que 7 mundos. Esta expresión se escucha frecuentemente en sermones y reuniones de oración, pero no aparece en ningún libro de la Biblia. Su origen es incierto, posiblemente derivado de una interpretación libre de Marcos capítulo 8, versículos 36 y 37. En ese pasaje, Jesús pregunta: ¿de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? La pregunta retórica de Cristo establece el valor incomparable del alma humana, pero no la cuantifica en términos de mundos. La expresión de los 7 mundos fue un añadido popular que intentó amplificar el mensaje original, pero terminó distorsionándolo. Ahora entramos en un terreno particularmente delicado, el de los refranes populares que se disfrazan de versículos bíblicos. Uno de los más repetidos es la frase que dice que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Esta expresión suena profundamente teológica y parece encajar perfectamente con la doctrina de la soberanía divina. Sin embargo, esta frase no está en la Biblia. Es un refrán popular de origen incierto que ha sido adoptado por la cultura cristiana hispanohablante como si fuera escritura sagrada. La Biblia sí enseña sobre la soberanía de Dios, pero lo hace de maneras mucho más complejas y matizadas que este simple dicho popular. La quinta frase que debemos examinar es otro refrán disfrazado de versículo: Dios aprieta, pero no ahoga. Esta expresión se utiliza constantemente para consolar a quienes atraviesan momentos difíciles, y aunque la intención es buena, el origen no es bíblico. Es un dicho popular que existe en diversas culturas hispanohablantes y que fue absorbido por el lenguaje religioso. Lo que la Biblia sí dice es que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, según 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Pero esta promesa bíblica es mucho más específica y profunda que el refrán popular. Habla de tentación, de fidelidad divina y de una salida provista por Dios. Conceptos que el simple dicho de apretar y ahogar no captura ni remotamente. Continuemos con la sexta revelación que va a sorprender a muchos. La frase «Dios obra por caminos misteriosos» se repite en prácticamente todas las congregaciones cristianas del mundo. Cuando algo inexplicable sucede, cuando la tragedia golpea sin razón aparente, cuando no entendemos los planes divinos, alguien siempre pronuncia estas palabras como si fueran un bálsamo escritural. Pero esta frase no es un versículo bíblico. Es la primera línea de un himno compuesto por el poeta inglés William Cowper en el año 1773. El himno se titula en inglés God Moves in a Mysterious Way y fue escrito durante un periodo de profunda depresión del autor. Con el tiempo, esta línea poética se separó del himno y comenzó a circular como si fuera una cita directa de las Escrituras. La Biblia sí reconoce que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, como dice Isaías capítulo 55, versículo 9. También el Salmo 77, versículo 19, declara que los caminos de Dios están en el mar y sus sendas en las muchas aguas, y sus pisadas no son conocidas. Pero estas expresiones bíblicas auténticas tienen una profundidad teológica que el simple dicho de Cowper no logra capturar. La séptima frase que debemos desmentir es una de las más populares en toda la cristiandad hispana. Ayúdate que yo te ayudaré. Esta expresión se presenta como un mandato divino que combina el esfuerzo humano con la gracia celestial. Suena razonable, suena equilibrada, suena como algo que Dios podría haber dicho, pero no lo dijo.
Este dicho es un refrán popular cuyo origen se remonta a las fábulas de Esopo, específicamente a la fábula de Hércules y el carretero, donde un hombre pide ayuda a los dioses, pero primero debe hacer su propio esfuerzo. No tiene absolutamente nada que ver con la teología bíblica, que de hecho enseña algo muy diferente sobre la relación entre el esfuerzo humano y la gracia divina. De Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, declara con claridad meridiana que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia enseña que la salvación es un regalo inmerecido, no un premio al esfuerzo propio. El refrán popular contradice directamente uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. You can't reason with the sun. Trust us, we've tried. This summer, it's time to put that angry ball of fire on mute. Columbia's OmniShade technology is engineered to protect you from the sun's harsh rays that can burn and damage your skin. The sun is relentless, but so is our gear. Level up your summer at Columbia.com to spend more time outside and less time slathering on aloe lotion. You're welcome. Columbia, engineered for whatever. Cristiana. Pasemos a la octava creencia que necesita ser corregida. La famosa frase «Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado» se atribuye frecuentemente a la Biblia, pero su origen más rastreable es una carta de San Agustín de Hipona, escrita en el siglo IV. Agustín escribió en latín una expresión similar en su carta 211, dirigida a un grupo de monjas. Es importante aclarar que la Biblia sí enseña sobre el amor de Dios hacia la humanidad y también sobre su rechazo al pecado. Juan capítulo 3, versículo 16, afirma que de tal manera amó Dios al mundo. Y Proverbios capítulo 6, lista cosas que Dios aborrece. Pero la formulación precisa de amar al pecador y aborrecer el pecado como una sola frase no existe en las Escrituras. La novena frase popular que no está en la Biblia es particularmente interesante porque se atribuye a un gigante de la Reforma protestante. La expresión que dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestro cabello, se atribuye universalmente a Martín Lutero. Sin embargo, esta cita no se encuentra en ninguno de los escritos verificados de Lutero, y mucho menos en la Biblia. Es una de esas frases que la tradición oral fue asignando a personajes famosos hasta que nadie cuestionó su origen. Lutero escribió extensamente sobre la tentación y la lucha contra el pecado, pero esta metáfora particular de los pájaros no aparece en sus obras confirmadas. Lo que sí encontramos en las Escrituras es la instrucción de Santiago capítulo 4, versículo 7, que dice: «Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros». Esta es la verdadera enseñanza bíblica sobre cómo lidiar con la tentación, y es mucho más directa y poderosa que la metáfora de los pájaros que tanto repetimos. La décima frase que debemos examinar es una que se usa frecuentemente en oraciones de protección. La sangre de Cristo cubra tu casa. Esta expresión se pronuncia con gran fervor en reuniones de oración, entre vigilias nocturnas y momentos de intercesión familiar. Los creyentes la declaran como un escudo espiritual sobre sus hogares y sus seres queridos. Pero esta frase exacta no existe en la Biblia. Lo que sí existe es la sangre del Cordero Pascual que los israelitas colocaron en los dinteles de sus puertas en Éxodo capítulo 12, como señal para que el ángel destructor pasara de largo. También existe la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la sangre de Cristo derramada para remisión de pecados. Sin embargo, la formulación específica de cubrir una casa con la sangre de Cristo como una especie de escudo protector es una construcción devocional popular, no una instrucción bíblica.
La sangre de Cristo en la teología del Nuevo Testamento está relacionada con la expiación, el perdón y la reconciliación con Dios, no con un ritual de protección territorial. La diferencia es teológicamente significativa y merece ser comprendida correctamente. Ahora vamos a entrar en un territorio aún más delicado, porque si las frases anteriores simplemente no están en la Biblia, las siguientes sí están, pero han sido citadas de manera tan incorrecta durante tanto tiempo que la versión distorsionada ha reemplazado completamente al texto original en la mente de millones de creyentes. La primera de estas distorsiones es la creencia de que los dones espirituales son irrevocables. Esta afirmación se usa constantemente para argumentar que una persona que recibió un don del Espíritu Santo lo conservará para siempre, independientemente de su conducta o su relación con Dios. Y la cita que se usa como respaldo es Romanos capítulo 11, versículo 29. Pero cuando lees el contexto completo de ese pasaje, descubres algo fascinante. Pablo no está hablando de dones espirituales individuales, está hablando de Israel como nación. El versículo dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, pero se refiere específicamente a los dones y el llamado que Dios hizo al pueblo de Israel. Todo el capítulo 11 de Romanos es una reflexión teológica sobre el destino de Israel en el plan de salvación. Pablo argumenta que aunque Israel rechazó al Mesías, Dios no ha rechazado a su pueblo porque sus promesas nacionales son irrevocables. Usar este versículo para hablar de dones espirituales individuales es sacarlo completamente de su contexto, y sin embargo es exactamente lo que hace la mayoría de los predicadores. La siguiente distorsión es una de las más queridas de la temporada navideña. Todos hemos escuchado que 3 reyes magos visitaron al niño Jesús siguiendo una estrella. Las canciones navideñas los nombran Melchor, Gaspar y Baltasar. Las representaciones artísticas los muestran montados en camellos, uno de ellos siempre de piel oscura, llevando cofres con oro, incienso y mirra. Pero el Evangelio de Mateo, capítulo 2, que es el único que registra esta visita, no dice que fueran 3, no dice que fueran reyes, y por supuesto no menciona sus nombres. El texto griego los llama magoi, una palabra que se refiere a sabios, astrólogos o sacerdotes de tradiciones orientales, probablemente del Imperio Persa. La tradición asumió que eran 3, porque los regalos mencionados son 3, oro, incienso y mirra. Pero el texto bíblico simplemente dice que vinieron del oriente unos magos, sin especificar cantidad. Los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar aparecen por primera vez en un manuscrito del siglo VI, más de 500 años después de los eventos narrados, y el título de reyes se agregó posteriormente basándose en una interpretación libre del Salmo 72. La tercera distorsión bíblica que vamos a examinar es la relación entre Esther y Mardoqueo. En prácticamente todas las enseñanzas sobre el libro de Esther se presenta a Mardoqueo como el tío de Esther. Sermones completos se han construido sobre esta supuesta relación tío-sobrina, extrayendo lecciones sobre la autoridad familiar y la obediencia al pariente mayor. Sin embargo, el texto bíblico de Esther capítulo 2, versículo 7, dice claramente que Mardoqueo había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío Abihail. Esto significa que Esther era hija del tío de Mardoqueo, lo que convierte a Esther y Mardoqueo en primos, no en tío y sobrina. Es un error pequeño en apariencia, pero revela cómo la tradición oral puede alterar incluso los detalles familiares más básicos del texto sagrado. Mardoqueo adoptó a Esther cuando ella quedó huérfana y la crió como si fuera su propia hija.
Esta relación de primos que se convierte en una relación paternal adoptiva es en realidad mucho más conmovedora y significativa que la simple relación tío-sobrina que la tradición popular estableció incorrectamente. La cuarta distorsión es sutil, pero teológicamente importante. Cuando leemos el relato de la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11, en la tradición popular nos dice que Jesús mandó a Marta quitar la piedra del sepulcro. Pero el versículo 39 del capítulo 11 de Juan utiliza un verbo en plural en el texto griego original. Jesús no se dirigió exclusivamente a Marta. Dijo, quitad la piedra, usando la forma plural del imperativo. Se dirigía a todos los presentes, no solo a ella. Es Marta quien responde expresando su preocupación por el mal olor, pero la instrucción de retirar la piedra fue dada al grupo completo de personas que acompañaban a la familia en el duelo. Este detalle puede parecer insignificante, pero tiene implicaciones importantes para la interpretación del pasaje. No se trataba de una prueba individual de fe para Marta, sino de un acto colectivo de obediencia y expectativa. Toda la comunidad fue invitada a participar en el milagro, y no solo una mujer específica. Los matices del texto original siempre revelan verdades más profundas que las lecturas superficiales. La quinta distorsión nos lleva a uno de los pasajes más conocidos del Evangelio de Juan. Jesús dijo en el capítulo 14, versículo 2, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay». Y durante generaciones, los predicadores han enseñado que Jesús fue a preparar esas moradas para nosotros, como si estuviera construyendo mansiones celestiales a medida para cada creyente. Pero la palabra griega que se traduce como moradas es monai, que significa más literalmente habitaciones o lugares de permanencia. Y lo más importante es el matiz del texto original. Jesús dice que va a preparar lugar para los discípulos, pero las moradas ya existen en la casa del Padre. No dijo que iba a construirlas desde cero. La diferencia teológica es significativa. Jesús no fue al cielo como un constructor celestial que levanta mansiones con nuestro nombre. Fue a preparar un lugar, lo cual, en el contexto del primer siglo, se refiere más a preparar la llegada, a disponer todo para la recepción de los suyos, como quien prepara una habitación para un invitado esperado. Es una imagen de intimidad y bienvenida, no de construcción inmobiliaria celestial. Pasemos ahora a una distorsión que afecta directamente la enseñanza sobre la generosidad cristiana. La frase Dios bendice al dador alegre se repite en cada sermón sobre ofrendas y diezmos. Los predicadores la citan como motivación para dar generosamente, asegurando que la bendición divina espera a quienes ofrendan con gozo. Pero el texto real de 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, no dice bendice, dice ama. Dios ama al dador alegre. La diferencia entre amar y bendecir no es menor. Bendecir implica una recompensa, una transacción. Tú das con alegría y Dios te bendice a cambio. Amar implica una relación. Dios se deleita en quien da con gozo, independientemente de cualquier retribución material. Al cambiar ama por bendice, se transforma un texto sobre el carácter de Dios en una promesa de prosperidad condicional. Y esta pequeña alteración ha sido la base de incontables enseñanzas de la teología de la prosperidad que prometen bendiciones materiales a cambio de ofrendas alegres. El texto original es mucho más hermoso y profundo que la versión distorsionada que circula en las iglesias. La séptima distorsión es una que todos hemos repetido en momentos de humildad espiritual. La frase «somos trapo de inmundicia» se usa para expresar la indignidad humana ante la santidad de Dios. Los creyentes la repiten como una declaración de humildad,
reconociendo que nada de lo que somos o hacemos tiene valor ante los ojos del Creador. Pero Isaías capítulo 64, versículo 6, no dice que nosotros somos trapo de inmundicia. Dice que nuestras justicias, es decir, nuestros actos de justicia propia, son como trapo de inmundicia. La diferencia es monumental. El texto no habla del valor intrínseco del ser humano, sino de la insuficiencia de nuestra justicia propia para alcanzar la santidad de Dios. Cuando decimos que somos trapo de inmundicia, estamos negando que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Estamos contradiciendo al Salmo 139, que declara que fuimos formados de manera admirable y maravillosa. La Biblia nunca dice que el ser humano es basura. Dice que nuestra justicia propia es insuficiente. Hay una diferencia teológica abismal entre ambas afirmaciones. La octava distorsión es pequeña en apariencia, pero muy reveladora. Muchos cristianos hablan de los frutos de la carne, refiriéndose a los comportamientos pecaminosos que Pablo enumera en su carta a los Gálatas. Pero el texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, no usa la palabra frutos. Dice obras de la carne. Pablo eligió deliberadamente palabras diferentes para cada lista. Las manifestaciones de la naturaleza pecaminosa son obras, producto del esfuerzo humano en la dirección equivocada. En cambio, las manifestaciones del Espíritu Santo son fruto, algo que crece naturalmente cuando la vida del Espíritu habita en el creyente. Las obras se fabrican, el fruto se cultiva. Confundir estos términos es perder una de las distinciones teológicas más elegantes de todo el Nuevo Testamento. Tú que estás aquí escuchando estas revelaciones, tú que reconoces la importancia de conocer la palabra de Dios tal como fue escrita, no dejes que este mensaje se pierda en el olvido. Hay muchas almas que necesitan escuchar estas verdades. Comparte este video con alguien que necesita descubrir lo que realmente dice la Biblia. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Porque lo que viene a continuación puede cambiar tu perspectiva para siempre sobre algunas de las historias más conocidas de las Escrituras. Entramos ahora en la segunda mitad de nuestro recorrido por estas 28 revelaciones. Y aquí es donde las distorsiones se vuelven más sorprendentes porque afectan a algunas de las historias bíblicas más conocidas y queridas por los cristianos de todas las generaciones y denominaciones. La novena distorsión nos lleva al libro de Daniel. Todos hemos escuchado la historia de Daniel en el pozo de los leones. Esta expresión se ha repetido tantas veces que se ha convertido en la forma estándar de referirse a este episodio. Los niños la aprenden en la escuela dominical, los predicadores la usan en sus sermones y los artistas la representan con Daniel de pie, en una especie de pozo profundo rodeado de leones hambrientos. Pero el texto hebreo de Daniel, capítulo 6, utiliza una palabra que se traduce más correctamente como fosa o cueva. No era un pozo vertical del que no se pudiera salir. Era más bien una cavidad subterránea, probablemente una antigua cantera o una cueva natural adaptada como lugar de confinamiento para animales salvajes, sellada con una piedra en su entrada. La diferencia importa porque cambia la visualización completa de la escena. Daniel no fue arrojado desde una altura hacia un hoyo profundo. Fue introducido en una cámara subterránea sellada donde los leones vivían. La imagen correcta es mucho más claustrofóbica e íntima que la del pozo, lo que hace el milagro de su preservación aún más impactante cuando comprendemos que Daniel pasó toda la noche encerrado en una cueva oscura literalmente junto a los leones. La décima distorsión involucra a uno de los patriarcas más importantes del Antiguo Testamento,
La tradición cristiana afirma universalmente que Noé predicó durante 120 años antes del diluvio, llamando a la humanidad al arrepentimiento mientras construía el arca. Esta enseñanza se usa como ejemplo de perseverancia y paciencia en la misión evangelística. Pero el texto de Génesis, capítulo 6, versículo 3, donde se mencionan los 120 años, dice algo muy diferente. Dios declara que su espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. El contexto indica que Dios estaba estableciendo un período de paciencia antes del juicio, un plazo de gracia para la humanidad. El texto no dice que Noé predicó durante ese período. De hecho, el Génesis no registra ni un solo sermón de Noé dirigido a sus contemporáneos. La idea de Noé como predicador durante 120 años proviene de una interpretación muy libre combinada con una referencia en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que llama a Noé pregonero de justicia. Pero ser pregonero de justicia y predicar activamente durante 120 años son cosas muy diferentes. La 11ª distorsión toca uno de los versículos más citados del libro de Job. Cuando los cristianos atraviesan momentos de sufrimiento extremo, frecuentemente recurren a las palabras de Job, capítulo 19, versículo 25. La versión popular dice: «Yo sé que mi Redentor vive, y que al final me levantará del polvo». Esta declaración de fe en medio del dolor ha consolado a incontables creyentes a lo largo de los siglos. Pero el texto hebreo dice algo diferente en su segunda parte. En Job no dice que el Redentor lo levantará a él del polvo. Dice que su Redentor se levantará sobre la tierra, o más literalmente, se pondrá de pie sobre el polvo. La declaración de Job es sobre la manifestación futura de Dios, no sobre su propia resurrección personal. Esta distinción es profundamente significativa. Job no está hablando de su propia vindicación personal, sino de la revelación futura de Dios. Está declarando que, sin importar cuánto sufra, sabe que su Redentor tiene la última palabra y se manifestará sobre la tierra. Es una declaración cristológica asombrosa, una profecía sobre la encarnación de Dios que camina sobre el polvo de este mundo, no simplemente una esperanza individual de restauración. La 12ª distorsión es quizás una de las más extendidas en toda la historia del arte cristiano. Cuando pensamos en la conversión del apóstol Pablo en el camino a Damasco, la imagen que viene a nuestra mente es la de un hombre cayendo de un caballo, deslumbrado por una luz celestial. Esta escena ha sido pintada por Caravaggio, Miguel Ángel, Rubens y decenas de otros artistas a lo largo de los siglos. Pero cuando leemos Hechos capítulo 9, donde se narra este acontecimiento, no se menciona ningún caballo. El texto dice simplemente que Saulo cayó en tierra al ser rodeado por una luz del cielo. No hay caballo, no hay montura. Saulo podría haber estado caminando cuando la luz lo derribó, y de hecho, eso es lo más probable considerando las circunstancias del viaje. La imagen del caballo fue una adición artística que probablemente surgió porque en la cultura romana era común que los funcionarios importantes viajaran a caballo, y los artistas europeos asumieron que Saulo, como oficial con autoridad del sumo sacerdote, habría viajado montado. Pero la Biblia no dice esto, y la tradición artística ha reemplazado al texto sagrado en la imaginación colectiva de los creyentes durante más de 1000 años. La 13ª distorsión es probablemente la que más se repite en las iglesias de todo el mundo, especialmente en los contextos de guerra espiritual y liberación. La frase «el diablo viene a robar, matar
y destruir se declara con autoridad en prácticamente cada reunión de oración como si fueran las palabras exactas de Jesús refiriéndose al enemigo espiritual. Pero Juan capítulo 10, versículo 10, no dice el diablo, dice el ladrón. Jesús está usando la metáfora del pastor y las ovejas, y en ese contexto el ladrón representa a los falsos maestros, a los falsos profetas, a aquellos que intentan acceder al rebaño por medios ilegítimos, no necesariamente al diablo como figura sobrenatural específica. El versículo completo dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El contraste que Jesús establece no es entre él y Satanás, sino entre él como verdadero pastor y los falsos líderes religiosos que explotan a las ovejas en lugar de cuidarlas. Atribuir esta frase directamente al diablo es cambiar el enfoque del pasaje de una advertencia sobre los falsos líderes a una declaración de guerra espiritual. La 14ª distorsión nos lleva a una de las batallas más famosas de la historia bíblica. Todo el mundo conoce la historia de David y Goliat, el gigante filisteo que desafió a los ejércitos de Israel. Lo que quizás no sepas es que existe una discrepancia significativa en las Escrituras sobre la estatura real de Goliat. El texto masorético hebreo, que es la base de la mayoría de las traducciones modernas, registra en 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, que Goliat medía 6 codos y un palmo, lo que equivale aproximadamente a 2 metros 90 centímetros. Es la cifra que todos conocemos y que ha alimentado la imagen del gigante imponente que aterrorizaba a todo un ejército. Pero la Septuaginta, la antigua traducción griega del Antiguo Testamento, y también un manuscrito encontrado entre los rollos del Mar Muerto, registran una cifra diferente: 4 codos y un palmo, equivalente a aproximadamente 2 metros. Esto sigue siendo un hombre extraordinariamente alto, pero muy lejos de los casi 3 metros del texto masorético. La diferencia entre estos manuscritos plantea preguntas fascinantes sobre la transmisión del texto bíblico y nos recuerda que debemos ser humildes al declarar detalles específicos como verdades absolutas cuando los propios manuscritos antiguos no coinciden entre sí. La 15ª distorsión se relaciona con otra de las historias más espectaculares del Antiguo Testamento, la caída de Jericó. La versión popular dice que los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad antes de que sus murallas cayeran. Esta cifra de 7 vueltas se repite en canciones infantiles, en lecciones de escuela dominical y en sermones sobre la fe. Pero el texto de Josué capítulo 6 describe un proceso más complejo. Durante 6 días, entre los israelitas dieron una vuelta alrededor de la ciudad cada día. Estos son 6 vueltas en 6 días. El 7º día dieron 7 vueltas adicionales. El total es de 13 vueltas, no 7. La confusión surge porque mucha gente solo recuerda las 7 vueltas del último día y olvida las 6 vueltas anteriores. Este detalle importa porque revela que la conquista de Jericó no fue un evento de un solo día, sino un proceso de una semana completa. 6 días de obediencia aparentemente inútil, caminando en silencio alrededor de una ciudad amurallada sin que nada sucediera, seguidos de un 7º día de intensificación dramática. La lección sobre la fe perseverante es mucho más profunda cuando conocemos el relato completo. La 16ª distorsión es una de las más injustas de la historia cristiana. María Magdalena ha sido identificada durante siglos como una prostituta arrepentida. Esta imagen de la mujer pecadora que encontró redención en los pies de Jesús ha dado lugar a incontables pinturas, películas, novelas y sermones sobre la gracia transformadora de Dios.
Pero la Biblia nunca dice que María Magdalena fuera prostituta, ni una sola vez. Lo que Lucas capítulo 8 versículo 2 dice es que Jesús la sanó de 7 demonios. Ser liberada de demonios no tiene ninguna relación con la prostitución en el contexto bíblico. La identificación de María Magdalena como prostituta surge de una homilía del Papa Gregorio Magno en el año 591, donde confundió a 3 mujeres diferentes del Nuevo Testamento en una sola persona. María Magdalena fue en realidad una de las discípulas más fieles de Jesús, de la primera testigo de la resurrección, según los 4 evangelios. Identificarla incorrectamente como prostituta ha oscurecido durante siglos su verdadero papel como una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo, una mujer de fe extraordinaria que estuvo presente tanto en la crucifixión como en la tumba vacía. La 17ª distorsión es una que prácticamente todos los cristianos han repetido desde la infancia. Jonás fue tragado por una ballena. Esta historia es probablemente la más conocida de todo el Antiguo Testamento, y la imagen de un profeta rebelde siendo engullido por una enorme ballena ha capturado la imaginación de creyentes y no creyentes por igual a lo largo de los siglos. Pero el texto de Jonás capítulo 1, versículo 17, no dice ballena, dice gran pez. En el hebreo original se usa la expresión dag gadol, que significa literalmente pez grande. La distinción zoológica puede parecer trivial, pero tiene implicaciones interesantes. Las ballenas son mamíferos marinos, no peces. El texto bíblico parece referirse a algún tipo de criatura marina que Dios preparó específicamente para este propósito. Algunos estudiosos han señalado que en el Mediterráneo oriental existen especies de tiburones lo suficientemente grandes como para albergar a un ser humano en su estómago. Otros sugieren que se trataba de una criatura sobrenatural preparada por Dios para la ocasión. Lo que es claro es que la Biblia dice pez grande y no ballena, y la tradición popular ha cambiado el texto original para adaptarlo a la criatura marina más grande que podemos imaginar. La 18ª y última distorsión de nuestra lista nos lleva al libro de los Hechos de los Apóstoles. La historia de Pedro y Juan sanando al cojo en el templo es uno de los primeros milagros registrados de la iglesia primitiva. La tradición popular habla de un templo llamado la Puerta Hermosa, o un templo hermoso donde se realizó este milagro, como si hubiera un edificio específico con ese nombre. Pero Hechos capítulo 3, versículo 2, no habla de un templo llamado Hermoso. Habla de una puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Era una de las entradas al complejo del templo de Jerusalén, probablemente la puerta oriental que conectaba el atrio de los gentiles con el atrio de las mujeres. La puerta era un punto de acceso al templo, no el templo mismo. Esta confusión entre una puerta y un templo puede parecer insignificante, pero revela cómo la transmisión oral de las historias bíblicas va simplificando y alterando los detalles hasta crear narrativas que ya no coinciden con el texto original. El cojo no estaba pidiendo limosna junto a un templo hermoso, sino junto a una puerta hermosa del único templo de Jerusalén. Ahora que hemos recorrido estas 28 revelaciones, necesitamos detenernos y reflexionar sobre lo que todo esto significa para nuestra vida de fe. Porque el propósito de este viaje no ha sido destruir creencias ni sembrar dudas, sino invitarnos a todos a una relación más profunda, más honesta y más auténtica con la palabra de Dios. La primera lección que podemos extraer es la importancia de leer la Biblia por nosotros mismos, en lugar de depender exclusivamente de lo que otros nos dicen que dice.
Cada una de las distorsiones que hemos examinado sobrevivió durante siglos, porque la gente confió en la tradición oral en lugar de verificar el texto por sí misma. Los bereanos que menciona Hechos capítulo 17 no son solo un ejemplo histórico, son un modelo para todo creyente de todas las épocas. La segunda lección es que el contexto lo es todo. La mayoría de las distorsiones que hemos visto surgieron porque alguien sacó un versículo de su contexto y lo aplicó de una manera que el autor original nunca pretendió. Romanos 11:29. No habla de dones espirituales individuales, sino de Israel. Juan 10:10. No habla del diablo, sino de los falsos pastores. Isaías 64:6. No dice que somos basura, sino que nuestra justicia propia es insuficiente. La tercera lección es que los errores pequeños pueden tener consecuencias grandes. Cambiar ama por bendice en un versículo puede dar origen a toda una teología de la prosperidad. Confundir obras con frutos puede alterar nuestra comprensión de la santificación. Identificar a María Magdalena como prostituta puede oscurecer el papel de las mujeres en el movimiento de Jesús durante casi 2000 años. Pero quizás la lección más importante de todas es que la Biblia es más rica, más profunda y más fascinante de lo que la tradición popular nos ha hecho creer. Cada vez que corregimos una distorsión, cada vez que descubrimos lo que el texto realmente dice, no perdemos algo, ganamos algo. Ganamos profundidad, ganamos matiz, ganamos una comprensión más cercana a lo que Dios quiso comunicar a la humanidad. Las moradas del Padre no son mansiones por construir, sino habitaciones ya preparadas, esperando nuestra llegada. La fosa de Daniel no era un pozo distante, sino una cueva íntima, donde el profeta durmió junto a los leones. La caída de Jericó no fue un evento de un día, sino una semana de obediencia persistente. Cada corrección nos acerca más al corazón del texto sagrado y al corazón del Dios que lo inspiró. Hay algo profundamente liberador en conocer la verdad. No la verdad como la hemos recibido de la tradición, sino la verdad como fue escrita originalmente por los autores inspirados por el Espíritu de Dios. Cuando dejamos de repetir frases que no están en la Biblia y comenzamos a profundizar en lo que realmente dice el texto sagrado, nuestra fe no se debilita, se fortalece, se purifica, se vuelve inquebrantable. Piensa en lo que hemos descubierto juntos en estas horas. Hemos aprendido que Jesús no tenía la apariencia que nos pintaron durante siglos, y eso nos libera para verlo como realmente era. Un hombre de Galilea, un carpintero de piel morena que caminó polvorientas calles orientales, predicando un mensaje que transformaría el mundo. Su poder no estaba en su apariencia, sino en su naturaleza divina. Hemos aprendido que muchos de los dichos que considerábamos sagrados en realidad provienen de la sabiduría popular humana. Dios aprieta pero no ahoga es un refrán hermoso, pero no es palabra de Dios. Ayúdate que yo te ayudaré es una fábula griega disfrazada de teología cristiana. Dios obra por caminos misteriosos es poesía inglesa del siglo XVIII, no revelación divina. Y hemos descubierto que incluso cuando citamos versículos reales, muchas veces los citamos tan mal que el mensaje original se pierde completamente. Los dones irrevocables de Romanos 11 no hablan de dones espirituales individuales. El dador alegre es amado, no bendecido. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia, no nosotros mismos. Las obras de la carne no son frutos. El ladrón de Juan 10 no es el diablo. Daniel estaba en una fosa, no en un pozo. Cada una de estas correcciones representa una invitación a profundizar en las Escrituras con mayor reverencia y mayor atención. Porque si hemos podido equivocarnos en tantos detalles que considerábamos fundamentales,
¿Cuántas otras riquezas del texto bíblico estaremos pasando por alto simplemente porque nunca nos detuvimos a leer con cuidado lo que realmente dice? El apóstol Pablo instruyó a su discípulo Timoteo con palabras que resuenan con fuerza especial después de todo lo que hemos aprendido hoy. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, le dijo: «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad». Usar bien la palabra de verdad significa citarla correctamente, interpretarla en su contexto y transmitirla fielmente. Hoy nos hemos comprometido juntos a ser obreros que usan bien la palabra de verdad. Hemos tenido la valentía de examinar nuestras propias creencias a la luz del texto bíblico y hemos descubierto que la verdad, aunque a veces incómoda, siempre es más hermosa y más profunda que las tradiciones que la habían reemplazado. Te invito ahora a un momento de reflexión personal. Cierra los ojos, si puedes hacerlo de manera segura. Respira profundamente y permite que las verdades que has escuchado hoy se asienten en tu corazón como semillas que producirán fruto en su momento. No te sientas culpable por haber repetido frases que no estaban en la Biblia. Todos lo hemos hecho. Lo importante no es lo que dijimos ayer, sino lo que haremos a partir de hoy. Señor, te pedimos sabiduría para discernir tu voz en medio de las muchas voces que compiten por nuestra atención. Te pedimos humildad para reconocer cuando hemos estado equivocados y valentía para abrazar la verdad, incluso cuando contradice lo que siempre creímos. Te pedimos hambre espiritual para sumergirnos en tu palabra con ojos nuevos, con corazón abierto y con la determinación de conocerte tal como te revelaste, no como las tradiciones te han presentado. Gracias por tu palabra que permanece para siempre, que no cambia con las modas ni se adapta a las tradiciones humanas. Gracias porque tu verdad es más fuerte que nuestros errores y tu gracia es más grande que nuestra ignorancia. Ayúdanos a ser bereanos de este siglo, creyentes que escudriñan las Escrituras con pasión, con reverencia y con el deseo sincero de conocerte más profundamente cada día. Si esta palabra tocó tu corazón hoy, si reconoces que Dios te ha hablado a través de estas revelaciones, déjame pedirte algo especial. Escribe en los comentarios una sola palabra: verdad. Para que otros que pasan por el mismo proceso de descubrimiento sepan que no están solos en esta búsqueda. Y si deseas continuar esta jornada por los misterios más profundos de las Sagradas Escrituras, suscríbete ahora al canal. Y activa la campanita de notificaciones y permite que cada revelación te encuentre en el momento exacto en que la necesitas. Porque Dios está preparando algo que todavía no has visto, y su palabra tiene mucho más que revelarte. Hemos caminado juntos por un sendero que pocos creyentes se atreven a recorrer. Hemos abierto las Escrituras con una honestidad que incomoda, pero que también libera, y hemos descubierto que la palabra de Dios es infinitamente más fascinante, más profunda y más poderosa de lo que las tradiciones humanas nos habían permitido ver hasta ahora. 28 creencias que parecían inquebrantables han sido confrontadas con la realidad del texto bíblico. 10 frases que simplemente no existen en las Escrituras, desde la apariencia física de Jesús hasta los refranes populares disfrazados de versículos sagrados. Hay 18 pasajes que sí están en la Biblia, pero que han sido citados, interpretados y transmitidos de manera tan incorrecta que la verdad original se había perdido bajo capas y capas de tradición humana acumulada durante siglos. Pero ahora tú sabes. Ahora tienes la información que te permite distinguir entre lo que Dios dijo y lo que los hombres le atribuyeron. Ahora puedes leer tu Biblia con ojos nuevos, con la expectativa
de quien sabe que cada página guarda tesoros que la lectura superficial nunca revelará. Y esa es quizás la mayor ganancia de todo este recorrido. No lo que perdiste al dejar atrás las tradiciones equivocadas, sino lo que ganaste al abrazar las verdades originales. Porque la verdad es que Jesús no necesita ser rubio para ser hermoso. Su belleza está en su sacrificio, en su amor incondicional, en su decisión de dejar la gloria del cielo para caminar sobre el polvo de esta tierra como uno de nosotros. La verdad es que no necesitamos estrellas en una corona para sentir que nuestro servicio a Dios tiene valor. El valor está en el acto mismo de servir, en el amor que nos impulsa a compartir la fe con otros, no en un sistema de recompensas celestiales. La verdad es que la Biblia no necesita refranes populares para ser consoladora. Sus propias palabras son más poderosas que cualquier dicho humano. No necesitamos que Dios apriete, pero no ahogue, cuando tenemos la promesa de que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. No necesitamos ayudarnos para que Dios nos ayude cuando tenemos la gracia que nos salva por medio de la fe sin mérito propio. Y la verdad más liberadora de todas es que los errores del pasado no definen nuestro futuro espiritual. Haber repetido frases equivocadas no nos hace malos cristianos. Nos hace cristianos humanos, cristianos que ahora tienen la oportunidad de crecer en el conocimiento de la verdad y de profundizar su relación con el Dios que se revela en cada página de las Escrituras. El profeta Oseas escribió palabras que resuenan con una urgencia especial en este momento. En el capítulo 6, versículo 3, dijo: «Conozcamos y prosigamos en conocer al Señor». Este es el llamado que te hago hoy al cerrar este tiempo juntos. No te conformes con lo que siempre has escuchado. No te quedes con la versión popular cuando puedes acceder a la versión original. Prosigue en conocer al Señor a través de su palabra, no a través de los filtros de la tradición humana. Cada versículo que leas a partir de hoy será diferente. Cada pasaje tendrá una profundidad que antes no podías percibir. Cada historia bíblica revelará matices que la lectura superficial nunca te había mostrado. Porque ahora tienes los ojos abiertos, ahora sabes que la Biblia merece ser leída con atención, con contexto y con la reverencia que corresponde a la palabra del Dios vivo. No se trata de tener miedo a la tradición. Se trata de tener más amor por la verdad. No se trata de rechazar todo lo que nos enseñaron. Se trata de verificar todo a la luz del texto sagrado. No se trata de volvernos escépticos, sino de volvernos estudiosos, bereanos del siglo XXI que aman la palabra de Dios lo suficiente como para leerla tal como fue escrita, sin añadidos, sin distorsiones y sin los filtros de 2000 años de tradición humana acumulada. La Biblia no perdió nada cuando corregimos estos 28 errores. Al contrario, ganó profundidad, ganó autenticidad y ganó el respeto de ser leída en sus propios términos. Y tú ganaste algo invaluable: la capacidad de discernir entre la voz de Dios y las voces de los hombres, entre la revelación divina y la tradición humana, entre lo que las Escrituras realmente dicen y lo que nosotros quisimos que dijeran. Recuerda siempre estas palabras del Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No la tradición, no los refranes populares, no las interpretaciones distorsionadas. La palabra tal como fue escrita, la palabra tal como fue inspirada. Esa es la lámpara que ilumina nuestro camino. Y ninguna otra luz puede reemplazarla. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente mientras continúas este viaje de descubrimiento por las páginas más asombrosas jamás escritas. La verdad
te hizo libre hoy, y esa libertad apenas comienza.